bueno, hoy es difícil saber qué hacer con el dinero, de qué manera preservar su valor, cómo ahorrar, cómo aumentarle su valor. Si bien es menor el índice de inflación, lo cierto es que uno no sabe si pasar los pesitos que pueda juntar a dólares, si ponerlos en tasa. Las tasas subieron muchísimo, el gobierno está tratando de sacar pesos del mercado para que no se vaya al dólar. Bueno, dependiendo de factores políticos, pareciera ser que no lo está consiguiendo del todo. Lo cierto es que algo uno debería saber para preservar su patrimonio, cuidar su dinero, cuidar el sueldo mientras no lo está gastando. Así que vamos a pedirle consejo a Moira Flynn, que es economista de la UBA, experta en finanzas y asesora en inversiones. ¿Qué tal, Moira? Un gusto tenerte en el programa. Soy Laura Sverdlik. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias por invitarme ante todo. Muy bien por acá, por suerte. Bueno, me alegra. Moira, contanos, ¿cuál es hoy tu sugerencia? ¿Dólar, tasa, fondos comunes, acciones? Es difícil. Es difícil, sí. A ver, creo que lo más importante hoy por hoy es entender que estamos en un año movido, es un año con las elecciones ya muy cerquita y con la economía cambiante. Así que más que nunca es clave poder cuidar los ahorros, ¿sí? Y bueno, entendiendo en esto, y para eso estamos nosotros, para asesorar, poder ayudar al pequeño inversor. Vos hablaste anteriormente un poco de qué nos conviene, si comprar dólares, si poner a tasas, si ir a fondos. Bueno, un poco para poder dar respuesta a esto, siempre como asesores decimos que lo más importante es conocer quién tenemos enfrente, ¿sí? El perfil del inversor, a qué va a destinar sus ahorros, cuál es el plazo, la proyección que va a tener, cuándo va a necesitar contar con los mismos. Y bueno, todas estas preguntas ante todo son clave para poder asesorar. El asesoramiento es muy personalizado en este caso. Y bueno, respondiendo un poco la inquietud de si conviene o no ir a dólares, la verdad es que hoy el dólar sigue siendo para el argentino una moneda elegida, ¿sí? Siempre tratamos de recurrir ahí porque la vemos como una moneda más fuerte. Y en este punto lo que nosotros siempre decimos es que lo importante es poner a invertir, porque también vemos que hay una inflación en dólares. Es decir, que la conducta que teníamos siempre, o que sigue teniendo mucha gente, de tener un pequeño resto, digamos, un ahorro, ir a dólares, guardarlo en el colchón, ponerlo en una caja de seguridad, hoy por hoy, con la inflación en dólares, que podemos decir que ronda alrededor de un 5%, vemos que también esos ahorros pierden valor. Entonces ahí estamos nosotros para poder ofrecer diferentes instrumentos, ¿sí? Contamos hoy, como bien decías vos, con la posibilidad de hacer inversiones en fondos comunes de inversión, tenemos también la posibilidad de hacer obligaciones negociables. Este instrumento particularmente hoy nos brinda rendimientos en dólares interesantes, con una estructura de pagos fija, es decir, que nosotros podemos anticipar cuál va a ser la tasa de interés que vamos a recibir. Para darte ejemplos más concretos, un inversor que tenga $10.000 de ahorro puede adquirir una obligación negociable a una tasa promedio de un 7% nominal anual y estaría recibiendo $60 mensuales, ¿sí? de ganancia. Esto para dar un ejemplo más práctico. Sí, así que bueno, muy claro. Sí. Bien. Bien, y si se tuviera menos dinero, hagamos el perfil de un inversor individual, típico, Sí. una persona que cobra un sueldo, clase media, cobra a principio de mes y quiere ir guardando parte de ese dinero a medida que y sacarlo Bien. a medida que lo va precisando. Si sobra algo, dejarlo para ir generando un fondo. La recomendación, ¿cuál es? Diversificar, tener diferentes colocaciones. Exacto, exactamente. Sí, bien como vos decís, dependiendo de la necesidad vamos a ver el plazo. La realidad, y esto es importante tener en cuenta, para adquirir estos productos, ya sea un fondo común de inversión o ir a una UN, hoy podemos ingresar con poco dinero, podemos hablar que de $1.000 a $100 como base, uno ya podría ingresar en cualquiera de estas inversiones. Es decir, que no tenemos que pensar en grandes sumas de dinero para comenzar a generar un ahorro y un rendimiento de ese ahorro, ¿sí?
más que nada una inversión. A ver, opciones tenemos desde un plazo fijo, que ya conocemos cuál es, eso es lo más conservador, podemos irnos también a un fondo común de inversión, hoy los tenemos incluso al alcance de la mano en las billeteras virtuales y también muchos bancos, hoy ya directamente el solo hecho de depositar en una cuenta ya te está generando un rendimiento. Ya te remunera. Exacto, ya te remunera, eso nosotros le llamamos fondos de money market, así se llaman comúnmente conocidos, y hoy te están dando en estas cuentas ya a la vista un rendimiento entre un 38%, ahora que las tasas subieron un poco, un 38, un 40, puede ser también un poco más. Este movimiento de tasas tan abruptos, bueno, lo estamos viendo ahora, como dije bien al inicio, por la cuestión electoral, pero bueno, son rendimientos que están buenos, ¿sí? Hoy con la inflación como se viene dando, digamos, a 1.8 ahora en agosto, y se espera un poco más de un 2 en julio, y se espera un 2 o un poquito más en agosto. Todavía con estas tasas en pesos tenemos rendimientos positivos, ¿sí? Podemos decir que la tasa efectiva mensual... Entonces, está hoy, ¿cómo? Perdón, hoy. Sí. ¿Vos aprovecharías la tasa si tenés pesos? Y estamos en un año, o sea, siempre vamos a estar con la expectativa de qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Pero la realidad es que teniendo en pesos hoy y con la inflación, como se viene dando, la tasa efectiva mensual sigue siendo mayor que lo que es la inflación. Exacto, sigue siendo atractiva, ¿sí? Si el tipo de cambio se mantiene en la banda que el gobierno nos está diciendo, la realidad es que son tasas atractivas en pesos, sí. Son tasas que hoy nos dejan cubiertos frente a los últimos índices de inflación que nos vienen informando, están por arriba. Estamos hablando de un 3,5 y ahora con esta última suba hasta un 4% nominal anual tasa de efectiva mensual, perdón. Es decir, que estamos por arriba de la inflación. Exactamente, de la inflación, sí. Ahora, tasa versus dólar, ¿es una lotería? Y bueno, sí, ahí es difícil, digamos, ¿no? Decir esto va a suceder o dar un pronóstico, pero bueno, lo que vemos viendo últimamente, la tasa siguió, digamos, siendo más rendidora, por así decirlo, que el dólar, ¿sí? Quien apostó a tasa en pesos, hoy la realidad es que hizo un buen negocio. Hasta el momento siguen siendo atractivas las tasas, pero bueno, entendemos que en años electorales está bueno diversificar, como hablábamos al inicio, entonces dolarizar una parte, ponerlo a una inversión, tasas en dólares entre un 7 y un 8% son tasas atractivas. Otra parte la podemos dejar en pesos, quizás esta parte que uno necesita, digamos, ir teniendo a la mano durante el mes para gastos que vayan surgiendo. Cotidianos, claro. Exacto, tener el dinero más líquido y la otra parte dolarizada para gastos que podemos proyectar a futuro, como ser vacaciones, como ser gastos específicos que uno puede estar, cambiar el auto, irse de viaje, etcétera, ¿no? Por eso siempre, hablamos de que está bueno realizar una planificación cuando hablamos de inversiones y poder proyectar bien, a ver qué es lo que uno está buscando con este ahorro, y de acuerdo a eso, ver plazos, diferentes instrumentos, no poner, como se dice en la jerga, todos los huevos en una misma canasta. Eso nos deja cubiertos y bueno, es lo ideal al momento de hablar de inversiones. Ok, y la última pregunta que te hago. Sí. ¿Ves alguna chance de comprar acciones, entrar en bolsa con algo? Hoy también es fácil porque se puede hacer a través de las billeteras virtuales, a través de los bancos, sin salir de su casa. Se abre una cuenta comitente y enseguidita ya se puede operar. ¿Crees que el mercado bursátil argentino está hoy brindando oportunidades? Sí, desde ya que el mercado financiero argentino creció muchísimo y como bien decías, tenemos la posibilidad de realizar inversiones en ese tipo de instrumentos a través de los bancos y a través de las ALICs con la apertura de una cuenta comitente. Ahí lo importante, vos hablaste de acciones, es tener en cuenta que las acciones son instrumentos que podemos asociarlos a un perfil del inversor un poco más agresivo,
son instrumentos atractivos porque los rendimientos que nos pueden dar son superiores a algunos otros más conservadores, pero también tenemos que entender que son instrumentos que podemos proyectar más en el largo plazo, sobre todo por la volatilidad que tienen. Podemos comprar acciones o como bien se llaman CDRs de empresas que están en el exterior, son empresas fuertes y sólidas. Los CDRs hoy son acciones de estas empresas que nosotros podemos adquirir en el mercado local, esos son muy atractivos también. Es decir que sí, lo importante, y siempre hacemos hincapié en esto, es que el inversor se asesore, ¿sí? pueda entender muy bien en qué tipo de productos está ingresando, para entender también cuál es el horizonte de inversión, qué plazos maneja cuando ingresan en ese tipo de inversiones. Y la última pregunta que te hago, en el espectro de opciones que abre el mercado bursátil, ¿hay algún sector que recomiendes, que sugieras? Bueno, si hablamos de sectores para lo que son, podemos decir, acciones u obligaciones negociables, hoy los sectores más fuertes podemos decir que son las empresas de energía, empresas de minería, son empresas que están creciendo mucho, es decir que al momento de elegir, qué sé yo, por ahí podríamos decir que sí, recomendable sería mirar este tipo de empresas que hoy están muy fuertes y son atractivas para poder ingresar. Bien, perfecto. Bueno, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por todos los datos y tips que nos diste para tener en cuenta. Sin duda los vamos a tener en cuenta, los vamos a aplicar y en cualquier momento volvemos a llamarte. Hablamos con Moira Flynn, que es economista, experta en finanzas y asesora de inversiones. Muchísimas gracias, Moira, un placer. Gracias, Laura, un placer para vos. Un saludo. Chao, chao.